Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Es maravilloso estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de comenzar con el vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. En la sección de comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para estar al tanto de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. Pınar Deniz compartió la historia de cómo conoció a su esposo, Kaan Yıldırım. La famosa actriz contó que conoció a su esposo la noche de un día en que lloró diciendo, "Quiero amar y ser amada". Pınar Deniz y Kaan Yıldırım se casaron en una sencilla ceremonia en Roma el 17 de septiembre de 2024. La pareja de actores experimentó una gran felicidad el pasado marzo cuando dieron la bienvenida a su hijo, Fikret Hakan. Deniz hizo declaraciones sinceras sobre muchos temas, desde cómo conoció a su esposo Kaan Yıldırım hasta su matrimonio, desde su experiencia como madre hasta sus preferencias por la privacidad. La actriz de 32 años, al describir cómo conoció a Kaan Yıldırım, dijo, "Fui a una sesión de constelaciones familiares, la terapeuta me dijo, no puedo hacer la terapia ahora mismo porque interferirás demasiado. Cuando pregunté por qué, obtuve la misma respuesta. Después de salir de allí, me eché a llorar y dije, solo quiero amar y ser amada". En realidad, era una época en la que estaba muy retraída y antisocial. Pero ese día fui a la fiesta de cumpleaños de una amiga y allí conocí a mi esposo. Deniz, invitada al programa AbTalks, afirmó que la frase que pronunció ese día se reflejó en su vida: "La noche que dije quiero amar y ser amada, conocí a mi marido". A veces, en la vida, experimentamos muchos acontecimientos que nos confunden y nos hacen perder la conexión con nosotros mismos, y creo que no siempre somos conscientes de nosotros mismos. Pero en los momentos en que realmente conecto conmigo misma, veo que todo lo que digo con sinceridad se hace realidad. Deniz, quien también habló sobre la importancia de respetar el espacio personal de su marido, comentó, "Resulta que me encanta mi espacio personal. Llevamos 4 años juntos con Kaan, y ambos valoramos nuestro espacio personal. Por las noches, él pasa tiempo en su habitación de arriba y yo me quedo sola. Nos reunimos de vez en cuando para charlar, luego él vuelve a su habitación y yo me tomo un tiempo para mí. Me gusta tener mi espacio. Los primeros 10 días fueron muy difíciles para mí". La famosa actriz expresó las intensas emociones que la maternidad le provocó con estas palabras: "El amor que sentí cuando me pusieron a mi hijo en brazos también me hirió profundamente. Por eso, los primeros 10 días después del parto fueron tan difíciles. Sentí una emoción muy intensa, sin embargo, esta intensidad también se manifestó como una gran ansiedad y miedo". Deniz también dijo, "Nunca antes había sentido un amor tan intenso, casi enfermizo, por alguien. En esta vida, amé a mi esposo más que a nadie, pero el amor que sentí por él siempre fue sano. Creo que el amor que sentí por Fikret Hakan, especialmente durante los primeros 10 días, fue un poco peligroso por su extrema intensidad". Pınar Deniz, uno de los nombres más queridos del mundo de la televisión y el cine turcos, volvió a ser protagonista con sus sinceras declaraciones sobre su vida privada. La exitosa actriz, que atrae la atención tanto por su carrera como por su actitud equilibrada y natural en su vida privada, relató con todo detalle la historia de cómo conoció a su esposo, Kaan Yıldırım. La declaración de la famosa actriz de que conoció al amor de su vida la noche del día en que rompió a llorar diciendo, "Quiero amar y ser amada", causó gran revuelo en el mundo de las noticias de famosos. Como se recordará, Pınar Deniz y Kaan Yıldırım se casaron en una ceremonia sencilla pero igualmente romántica en Roma el 17 de septiembre de 2024. Este matrimonio, que tuvo lugar lejos de la mirada pública, lejos de la extravagancia y en un ambiente completamente privado, fue interpretado como un comienzo especial que también reflejó el carácter de la pareja. Tras su boda, la pareja, cuya felicidad creció,
entró en uno de los periodos más significativos de sus vidas el pasado marzo con la llegada de su hijo, Fikret Hakan. Deniz, quien compartió abiertamente su mundo interior en el programa en el que participó, experimentó momentos emotivos, especialmente al describir el proceso de conocer a su esposo. La actriz afirmó que se retrajo bastante y se distanció de la vida social durante ese periodo, resumiendo su estado de ánimo con estas palabras: fue un periodo muy complicado en mi vida. Sentía que mi conexión conmigo misma se debilitaba. Deniz, quien declaró haber participado en un taller de constelaciones familiares durante ese tiempo, describió su interesante experiencia de la siguiente manera: la experta me dijo, no puedo hacer un ejercicio contigo ahora mismo porque te involucrarás demasiado. Cuando pregunté por qué, recibí la misma respuesta. Esto me hizo reflexionar aún más. Después de irme, experimenté una explosión emocional muy intensa. Comencé a llorar, diciendo, solo quiero amar y ser amada. Este punto de inflexión se convirtió en un momento crucial en la vida de Deniz. La famosa actriz contó que, en realidad, no quería ir a la fiesta de cumpleaños de una amiga ese día, pero cambió de opinión en el último momento y asistió, donde conoció al amor de su vida. Describiendo este encuentro aparentemente casual como una sorpresa de la vida, Deniz expresó lo especial que fue ese momento para ella con estas palabras. A veces, cuando una persona escucha de verdad su voz interior, la vida le responde. Encontré la respuesta a la frase que dije ese día, la misma noche. Fue muy significativo para mí. Las palabras de Deniz también generaron gran revuelo en las redes sociales. Mientras que muchos interpretaron esta historia como un mensaje del universo o amor que llegó en el momento justo, algunos argumentaron que la intuición de la actriz fue la que desencadenó este proceso. Por otro lado, Pınar Deniz también enfatizó que uno de los aspectos más importantes para ella en las relaciones es el espacio personal. En su relación con Kaan YLDRM, que ya dura 4 años, la actriz afirmó que darse espacio fortalece su vínculo y describió la dinámica de su matrimonio con estas palabras. Resulta que realmente amo mi espacio. Kaan y yo lo equilibramos muy bien. Por las noches, él pasa tiempo en su habitación y yo en la mía. Luego nos reunimos y charlamos. Esto nos sienta muy bien. Amarnos sin asfixiarnos, darnos libertad, es la base de nuestra relación. Este enfoque, además de llamar la atención como un modelo que se sale de la concepción tradicional de las relaciones, también fue valorado por muchos como un ejemplo de una relación sana. El hecho de que dos actores con agendas de trabajo tan apretadas lograran este equilibrio fue especialmente apreciado por sus fans. Sin embargo, las declaraciones de Pınar Deniz no se limitaron al amor y al matrimonio. La actriz también atrajo mucha atención con lo que compartió sobre su experiencia como madre. Deniz, quien describió con sinceridad la intensidad emocional que experimentó tras el nacimiento de su hijo Fikret Hakan, afirmó que el posparto no fue nada fácil. El amor que sentí en el momento en que me pusieron a mi hijo en brazos fue indescriptible. Pero este sentimiento también me aterrorizó, dijo la actriz, añadiendo que los primeros 10 días fueron particularmente difíciles. Describió sus sentimientos durante este periodo así. Nunca había experimentado emociones tan intensas en mi vida. Sentir un amor tan grande fue difícil para mí. Era tan fuerte que me provocó ansiedad y miedo. Sentía como si algo fuera a suceder. Deniz afirmó que este sentimiento se fue equilibrando con el tiempo, pero la intensidad que experimentó en los primeros días la sorprendió. Haciendo hincapié en que la maternidad es una experiencia a la vez muy poderosa y frágil, la actriz dijo que este proceso le enseñó muchas cosas. Las palabras de la famosa actriz: en esta vida, amé a mi esposo más que a nadie, pero el amor que sentí por él siempre fue sano, destacaron como una comparación impactante. Al afirmar que el amor que sentía por su hijo era casi enfermizo en intensidad durante los primeros días, Deniz, con esta sincera confesión, se convirtió también en la voz de los sentimientos de muchas madres. Las declaraciones de Pınar Deniz fueron interpretadas en el mundo del espectáculo no solo como una historia de amor, sino también como un viaje interior de una mujer,
un proceso de autodescubrimiento y su experiencia de la maternidad. La expresión abierta de la actriz, mostrando tanto su vulnerabilidad como su fortaleza, la hizo aún más auténtica ante sus fans. Combinando el éxito profesional con el equilibrio en su vida privada, Denise disfruta actualmente tanto de la maternidad como de la actuación. A pesar de estar en el ojo público, ha logrado proteger su vida privada y, con sus declaraciones, ha demostrado una vez más lo impresionante que puede ser la naturalidad y la sinceridad. Denise y KNYLDRM siguen siendo una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo gracias a su visión moderna de las relaciones, sus fuertes lazos y su vida familiar. Parece que su historia no es solo una historia de amor, también es un ejemplo de una relación de pareja que se formó en el momento adecuado y con los sentimientos correctos. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.